Colombianos, el presidente Gustavo Petro le pegó tremendo susto al fiscal Francisco Barbosa, un incompetente que no ha hecho nada en la fiscalía, que se dedica a viajar y a hacer política utilizando su cargo. Pues ahora anda muy asustado porque resulta que el presidente compartió una denuncia que hizo Gonzalo Guillén a través de su medio de comunicación, La Nueva Prensa, en donde asegura que el fiscal Daniel Hernández, un fiscal muy allegado a Francisco Barbosa y a la vicefiscal y que aparentemente tiene mucho poder al interior de esta institución, presuntamente estaría encubriendo a gente del Clan del Golfo, a gente del Clan del Golfo, para que cometan todo tipo de crímenes. Eso es muy grave. Y este tal Daniel Hernández ya viene siendo denunciado constantemente por periodistas como Gonzalo Guillén, porque presuntamente se presta para cualquier tema que sea para encubrir a cualquier persona ya en la fiscalía. Y hace un tiempo se conoció una información de que supuestamente este fiscal pues no lo sacan de la fiscalía y tiene tanto poder porque aparentemente tiene audios y elemento material probatorio que llevaría a hundir a gente muy poderosa en la fiscalía. Entonces, este señor está siendo investigado supuestamente por esa fiscalía, fue imputado, pero ahí continúa desarrollando estas labores. Es gravísimo lo que denuncia Gonzalo Guillén. Dice él que Daniel Hernández no impidió y encubre más de 200 casos graves relacionados con el Clan del Golfo en la costa norte. Ojo, eso es gravísimo. Y esto fue lo que el presidente compartió y ya vamos a ver qué fue lo que dijo Petro que asustó tanto al fiscal Barbosa que hoy desde Estados Unidos agarra y empieza a lanzar ataques contra el presidente y asustadísimo, se le nota ya bastante nervioso al Barbosa. Igual que anoche hacía un video sobre Germán Vargas Lleras que también está muy asustado porque pues es una alta probabilidad de que el próximo fiscal general de la nación sea alguien cercano al gobierno de Petro y llegue a desarrollar investigaciones que nunca se han hecho en Colombia y empiecen a caer todos los corruptos. Están muy asustados. Dice Gonzalo Guillén, durante más de 3 años el fiscal Hernández, séptimo delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, recibió reiteradas alertas e informaciones policiales urgentes sobre más de 200 casos de este tipo donde pues le quitan la vida a la gente, que iban a ser cometidos por el Clan del Golfo en la costa norte, pero permitió que se cometieran y enseguida comenzó a proteger a los 14 personajes que cometían esos actos, quienes permanecen libres y continúan delinquiendo. En cada oportunidad que mandaban a cometer esos casos, investigadores de la Policía Judicial se lo advertían al ya mencionado fiscal Hernández, pero él nunca hizo nada. Esto es una denuncia grave. Lo mejor es que Gonzalo Guillén al final del artículo dice: todas las evidencias que utilizo para hacer este artículo serán presentadas ante la justicia en una denuncia que el mismo autor, es decir, Gonzalo Guillén, interpondrá y llevará todo. Esto no es que Gonzalo Guillén se lo está inventando y se lo saca de la manga, no. Tiene toda la evidencia e interpondrá la denuncia, no es un simple artículo. En un informe de hace 15 meses dirigido a Daniel Ricardo Hernández Martínez, un investigador que hoy goza de protección extranjera le reiteró la necesidad suprema de ordenar la captura de los personajes que estaban cometiendo todo esto para frenar el baño de todos estos delitos y se los enumeró e identificó. Pero el fiscal Hernández, como siempre lo había hecho, ignoró la recomendación. Tal lista de personajes que cometían esos delitos suministrada por fuentes de la oficina de Hernández es esta, y ahí están los nombres de esos personajes. Lo mismo que Daniel Hernández, el expediente y los pormenores de esos bandidos constantes del Clan del Golfo en la costa norte los conoce el director nacional del CTI, Alberto Acevedo Quintero, quien, lo mismo que Daniel Hernández, también actuó para impedir no actuó para impedir esas decenas de casos ni para perseguir a los bandidos plenamente ubicados e identificados. Ojo, porque también vincula en esto al director nacional del CTI. Hernández se ha negado a informar a la justicia de Estados Unidos sobre movimientos de sustancias ilícitas y dinero de esas sustancias que afectan los intereses de ese país y figuran en las investigaciones. Peor aún, vean. O sea, ya no solo
unos casos en Colombia, sino que ya este señor presuntamente se ha negado hasta a informarle a Estados Unidos sobre movimientos relacionados con el polvo blanco. Daniel Hernández está imputado por la misma fiscalía por hechos de corrupción y aún así permanece en su cargo. Impunidad que se atribuye al respaldo que le prestan el fiscal Barbosa, la vicefiscal Mancera y el ex vicefiscal general Néstor Humberto Martínez, quien aparentemente sigue teniendo mucho poder al interior de la fiscalía para pues seguir manejando cosas que les interesan y la presunta impunidad. Que tiene manejo en la sombra de esa entidad judicial y la mayor parte de los expedientes relacionados con crímenes que les interesa manipular y encubrir están en manos precisamente de Daniel Hernández. Al darse cuenta de que los crímenes del Ñeñe Hernández tenían relación con actividades del Clan del Golfo en la costa norte, Barbosa y Mancera ordenaron trasladar a Bogotá el expediente Matriz, distinguido con dicho radicado que se encontraba en la unidad de crimen organizado en Santa Marta de la Fiscalía General. Y obviamente desde la Fiscalía en Bogotá lo iban a manejar mucho mejor. Esto evidencia el por qué la Fiscalía no da fuertes golpes. ¿Por qué apenas llega al gobierno de Petro, la Fiscalía no avanza en investigaciones, no avanza en capturas, por ahí hacen una que otra, pero contra los grandes capos, contra el gran negocio ilegal en Colombia, la Fiscalía no ha vuelto a hacer nada? O sea, no se ve nada. Yo vivo diciéndolo, el fiscal es un vago inservible que se la pasa dando discursos y dándoselas de ser la persona más inteligente y tener el mejor cargo de este país, casi que del mundo. En eso se la pasa. Ni siquiera para en Colombia. Entonces, todo esto que revela Gonzalo Guillén, pues comprueba pues básicamente toda mi teoría sobre cómo es que vienen actuando. En tapen. Y esto ya es otro nivel. Evitar investigar 200 casos de estos es muy grave. Por eso el presidente Gustavo Petro puso un tuit que alertó, alarmó y ahí fue donde el fiscal sintió el verdadero terror. Dijo el presidente: me parece supremamente grave esta denuncia. Le pediré al ministro de Justicia que cite al Consejo Nacional de Política Criminal para discutir este tema. Increíble. ¿Qué es el Consejo Superior de Política Criminal? Pues básicamente, como lo indica el mismo gobierno, es un organismo colegiado asesor del gobierno nacional en la implementación de la política criminal del Estado. Este organismo debe presentar conceptos no vinculantes sobre proyectos de ley, actos legislativos y demás, pues ayuda al gobierno en materia de política criminal, da sus conceptos y demás. Entonces, lo único que dice el presidente es: uy, esto es grave. Vamos a citar este Consejo Nacional de Política Criminal para hablar al respecto, a ver qué está sucediendo, qué conceptos nos dan y demás. Algo supremamente normal. O sea, esto no tiene nada del otro mundo. Nada, ni Petro se está inmiscuyendo en la rama judicial, ni Petro está metiendo sus narices en la fiscalía, ni en la independencia de la fiscalía, nada. Simplemente dijo: me parece grave, vamos a ver si podemos discutir esto con el Consejo Nacional de Política Criminal, que es normal. Pero la denuncia de Gonzalo Guillén es tan grave, tan compleja y presuntamente tiene muchas evidencias. Miren, pues acá al final del artículo es donde dice que toda la documentación e información de este reportaje será puesta a disposición de la justicia en varias denuncias, en Colombia y fuera de ella. O sea, esto es tan grave y presuntamente todo es real y todo lo que se está denunciando tiene evidencias que llevó al fiscal a hablar desde Estados Unidos en contra del presidente, a atacarlo. Y bueno, es que el fiscal tiene una necesidad de estar diciendo: es que yo no soy subalterno del presidente Petro. Todo el tiempo lo dice. Tiene una necesidad de mostrar poder, de mostrarse por encima de los demás. Porque, ¿cuál es la necesidad de estar diciendo esto? Ninguna. Porque todo el mundo sabe que la fiscalía es independiente al gobierno, que hace parte de la rama judicial. Que en Colombia existe una división de poderes, que el ejecutivo es una cosa, que la fiscalía es otra. Es que como no trabaja, como no hace nada y como hay graves denuncias en contra de él y el presidente pues ha intentado desarrollar diálogos con todos, entre esos el mismo fiscal, para
avanzar por lo menos en todo este tema de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, los bienes de la mafia y todo eso, el fiscal no hizo nada.